Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos nosotros acá. Este ya vendría a ser el tercer video de este asunto de reproducción y genética. El anterior es un video complementario del primero en donde iniciamos el tema. Y en este video complementario que les estoy mencionando, que es el anterior a este, estábamos explicando un poco más detalladamente cómo utilizar el cuadro de Punnett y cómo hacer una interpretación de los resultados en cuanto a genotipo y fenotipo. Pero ya vamos a continuar un poquito más profundo en este asunto de la reproducción y la genética. Entonces este es el de reproducción y genética 2. Bueno, nosotros habíamos dicho en el primer video que se reproducen los organismos para perpetuar una especie, ¿cierto? Y que en términos muy sencillos y generales, no vamos a ir pues aquí tampoco a hablar en términos tan complejos, esto es para bachillerato. Tenemos que se puede perpetuar la especie a través de procesos de reproducción sexual o procesos de reproducción asexual, ¿sí? ¿Cómo así sexual y cómo así asexual? Recordemos que esos procesos de reproducción sexual requiere la presencia de dos gametos o células sexuales, que también las llamábamos en el video anterior células haploides. Son aquellas que tienen la mitad de la carga o la mitad de la información genética para que cuando llegue el proceso de fecundación con la otra célula sexual del otro organismo, de la misma especie, pues entonces tenemos ahí un nuevo organismo. En el caso de la reproducción asexual, pues un solo individuo puede hacer copias de sí mismo. ¿Listo? O sea, algo así como Kagebushi no Jutsu. Entonces, bueno. Ahora bien, existe algo ahí en el medio que la ciencia ha llamado una forma, un mecanismo de reproducción que se llama la parasexual. Esto no tiene nada que ver con las situaciones de orden público de nuestro país. No, 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 para nada. Esto tiene que ver es con que hay organismos que logran a través de intercambio de fragmentos de ADN, estamos hablando de organismos unicelulares, generar variabilidad genética. De esto vamos a mencionar la generalidad y en otro video vamos a ir un poco más al detalle para que ustedes se vayan preparando. Pero, ¿cómo son esos procesos? Pues hay uno que se llama de conjugación, otro que se llama de transducción y otro que se llama de transformación. Estén pendientes al próximo video para que vayamos un poco más al fondo con este asunto. Existen diferentes mecanismos de reproducción según sean los organismos. Por ejemplo, la reproducción en algas y en protozoos, ¿sí? Tiene diferentes mecanismos, diferentes formas, ¿sí? Los protistos, por ejemplo, estos no producen gametos, ellos hacen unos procesos que se llaman, por ejemplo, fisión binaria, fisión múltiple, gemación, ¿sí? Y pues algunos hacen algo que se llama la singamia y la conjugación. Y dentro de la singamia existe la isogamia y la heterogamia. ¿Listo? En los hongos también tenemos que pues los ya sean multicelulares o unicelulares tienen mecanismos de reproducción sexual o mecanismos de reproducción asexual. Habíamos dicho la vez pasada también que la genética estudia los mecanismos a través de los cuales se heredan los rasgos biológicos, ¿sí? Y que, pues, hacia el siglo XIX, el queridísimo, apreciadísimo Gregor Mendel nos entregó las bases sobre las cuales se sustenta todo el estudio genético de la actualidad. Y entonces nos dio la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de la segregación independiente. Pero con el paso del tiempo y los nuevos descubrimientos, pues llegamos a algo que hemos denominado la genética no mendeliana. Y pues digamos que aunque no tiene leyes así puntuales como las que nos dio Mendel en ese sentido estricto, ¿sí? Sí nos explica todo lo que se escapa de las tres leyes de Mendel, ¿sí?
nos habla, por ejemplo, y esto para que vayan consultando y cuando presente el próximo video pues no queden como tan perdidos, nos habla de algo que se denominan los alelos múltiples. Recuerden que los alelos son las diferentes formas en las que se puede expresar un gen. ¿Sí? Habla de los genes ligados. Oh, genes ligados. Es todo lo opuesto a lo que nos dice de la ley de la segregación independiente. Ahí para que le echen cabeza. Hey, ¿qué era lo que decía la ley de la segregación independiente? Vayan al video anterior. ¿Sí? Otra que es la pleitropía. Otra condición que no se puede explicar a través de las leyes de Mendel. La epistasis, fenotipos de poligenes, herencias ligadas al sexo. Oh, ¿cómo así que herencias ligadas al sexo? Ah, ¿qué? ¿Cómo así? Pues que nosotros, recuerden que hablábamos de los cromosomas X y Y, ¿cierto? Y que esos cromosomas determinan el género sexual biológico, que puede ser masculino o femenino, machos y hembras. Pues hay algunas características que están ligadas precisamente a esas condiciones planteadas por los cromosomas, ¿sí? Lo que se llama herencia ligada al sexo. Codominancia, dominancia incompleta. Así como que para que lo vayamos teniendo en cuenta, esto es como la introducción al otro video, pero bueno, no, tranquilos que aquí vamos a seguir profundizando un poquito más. Entonces, ¿en qué vamos a profundizar? Pues vamos a profundizar en que cómo es el asunto del ADN, ¿sí? Porque el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es el responsable de transmitir o es el que tiene toda esa información ahí guardada. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, nosotros habíamos visto los mamarrachitos en el video de la vez pasada, que pues nuestras células tienen pues una membrana celular que es semipermeable. ¿Cómo así semipermeable? Pues que permite de manera selectiva tanto la salida de sustancias como el ingreso de sustancias para mantener equilibrados sus medios interiores, ¿sí? Tiene un citoplasma que es el líquido en el que se encuentran todos los elementos que hacen parte de la célula y que ese líquido les permite interactuar, ¿sí? También pues tiene múltiples organelos, ¿sí? Mitocondrias, ribosomas, etcétera. Y pues tiene un núcleo y ese núcleo está protegido por algo que se llama la membrana nuclear. Y ese núcleo es muy importante porque es el que guarda, el que protege la información genética. Y esa información genética está organizada en los cromosomas. Y pues los cromosomas se presentan así como una X, ¿no? Y ellos tienen pues unas partecitas, las vamos a mencionar así muy rápidamente. Como les digo, yo voy hablando de manera superficial y luego voy yendo cada vez más al detalle, ¿no? Entonces, aquí hablamos de los telómeros, que lo miran en los extremos, ¿sí? Hablamos de que tiene un brazo corto y que tiene un centrómero, ¿cierto? Que tiene algo que se denomina el cinetocoro y que tiene un brazo largo y que además de eso, pues, tiene acá unas pequeñas protuberancias en el extremo, hacia los telómeros, que se llama pues satélites, extremidades satélites, y tiene acá pues algo que se denomina la construcción secundaria. Luego pues vamos a ir mirando en un próximo video el detalle, o sea, ¿para qué sirve esto? Pero pues si su merced no se aguanta hasta el próximo video, vaya, googleelo, no hay ningún problema y va a poder entender muchísimo mejor aquí el asunto. Dentro de los cromosomas, en unas fibras extensas, así como aparecen acá, se encuentra lo que nosotros conocemos como lo de la doble hélice, ¿sí? Y eso está relacionado con el asunto del ADN y que ahí tenemos nosotros unos elementos, pero pues nada, no se asusten que eso también lo tenemos acá organizadito en este corto video en el que vamos a empezar a revisar este tema más en detalle. Entonces, permítanme, señoras y señores, vamos abriendo por acá. Ok, listo. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, estos mamarrachitos que he dibujado, nos representa un fragmento de información llamado el gen, ¿sí? Y ese fragmento de información es la estructura del ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico. Bueno, esa estructura está formada por unos elementos muy interesantes,
¿sí? Que se llaman las bases, ¿no? Y esas bases están soportadas por una estructura, ¿sí? Y esas bases, en este caso, tienen los siguientes nombres. Una se llama adenina, ¿sí? Otra se llama timina, otra se llama citosina y otra se llama guanina. Eso es como cuando antiguamente bautizaban a los abuelos de uno, que les ponían nombres raros buscados en el almanaque Bristol, algo así. Pero vamos a mirar acá algo muy interesante, o pues bueno, pues por lo menos para mí es muy interesante, que la adenina siempre se va a enlazar con la timina, la A con la T y la C con la G, y se van a enlazar gracias a algo que son los hidrógenos, los llaman los enlaces de hidrógeno. La citosina y la guanina, como se pueden dar cuenta, tanto acá con los nombres como aquí con los símbolos, se une gracias a 3 enlaces de hidrógeno, mientras la adenina con la timina se une gracias a 2 enlaces de hidrógeno, ¿sí? Bueno, y acá me he tomado el trabajo de diseñar más o menos cómo es este asunto para que lo vayamos entendiendo un poquitico más. Si nosotros viéramos esto así como dibujado, cómo serían las moléculas y todo ese asunto, bueno, vamos a fijarnos acá. Estos, los laterales que son en color gris están representados acá en estos pentágonos que tienen la S. Ojo, no es la S de Superman, la S significa esperanza. No, esa S es porque pues es un azúcar, ¿cierto? Y entonces, mírenlo acá, esto, ¿listo? La P significa pues que hay un fósforo, ¿sí? Uniendo eso y está formando como los laterales de una escalera y los travesaños, los peldaños de la escalera, pues entonces son las parejas de bases, esas parejas de bases, ¿sí? Y esto pues recibe unos nombres, pero pues hoy en este video, uy, se me fue la voz, no voy a ir muy profundo en el asunto. Solamente necesitamos que ustedes empiecen a nadar en la superficie y luego vamos a empezar a profundizar. Este parchecito se llama el nucleótido. Miren lo que está ahí encerradito. Esto es un nucleótido, ¿sí? El azúcar y el grupo fosfato. Y esto es lo que nos forma a nosotros, señoras y señores, el ADN. Y esto es lo que determina todas las características que tienen ustedes, ¿sí? El cabello y la forma del cabello y los ojos y el color de los ojos y la piel y etcétera, pero pues también enfermedades y también, bueno, pues los lunares y todo ese tipo de cositas. Entonces, bueno, este es el otro video que hace parte de este proceso que estoy llevando a cabo para poder explicar más detalladamente todo esto que tiene que ver con la reproducción, la genética y pues luego seguiremos avanzando a otro tipo de temas para llevar una secuencia. Bueno, pues nada, señoras y señores, ha sido un placer seguirles presentando aquí mis mamarrachitos. Suscribiros a mi canal, no lo olvidéis y dadle like.